Buenas tardes a todos. Conozco un montón de los que están acá, algunos no los conozco. Mi nombre es Alfredo Bluson. Yo he sido rector y vicerrector en algunos años en esta universidad. Hoy soy director y realmente yo diría muy orgulloso porque aparte hice mi doctorado acá. Me siento muy contento de estar en esta casa y poder compartir este evento del diálogo tan especial que vamos a asistir hoy, que realmente creo que va a quedar en la memoria de todos, ¿no? Voy a hacerles la introducción de quiénes son las 4 personas que están acá para los que no lo conocen, que supongo que todo el mundo los conoce, pero hemos tratado de abreviar el currículum de cada uno, porque si no necesitaba un libro para poder, y la verdad que los mismos me hubieran escuchado a mí. Después de 45 años, más de 45, 47 años que tiene la universidad, lo voy a presentar al doctor Martín Krause. El doctor Martín Krause es doctor en Administración de la Universidad Católica de La Plata. Desde entonces se dedicó a tareas académicas y de consultoría en economía. Es profesor titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en UCEAD y UCEMA, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, y Universidad de las Hespérides en España. Es miembro del Board de Mont Pelerin Society, académico adjunto de la Cato Institute y el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires. Ha recibido varios premios y becas, entre las que se destacan el Premio Anual 2007 de la London Economics del Eisenhower Exchange Fellowship en 1993 y el Freedom Project de John Templeton Foundation en 1999 y 2000. Y ha participado como conferencista en decenas de seminarios y reuniones. Tiene publicados varios libros. Es profesor y fue durante años rector de la Universidad SAE. A su derecha, el doctor Alberto Venegas Linchijo, que es doctor en Economía de la UCA, doctor en Ciencia de Dirección de la UADE, miembro de 3 academias nacionales, Ciencias Económicas, Ciencias Morales y Políticas, es miembro de la Academia Nacional del Uruguay también, tiene una gran cantidad de libros escritos con prólogos de premios Nobel muy reconocidos, tales como Friedrich Hayek o William Simon, y también ha escrito un montón de artículos y está vinculado hoy por hoy a todos los think tanks liberales acá en Argentina. Fue 2 veces miembro del Consejo Directivo del Mont Pelerin Society y es miembro del Consejo Académico del Institute of Economic Affairs de Londres y del Cato Institute de Washington. Es profesor de UBA, profesor de UCA y además fundador, durante 23 años, rector de esta casa. Y tiene además de ser profesor emérito, un doctor honoris causa de SAE del año 2008. A su derecha, el doctor Jesús Huerta de Soto, español, para los que no saben, es catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctor en Ciencias Económicas, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue galardonado con el Premio Internacional de Economía Rey Juan Carlos, que recibió en mano de Su Majestad el Rey. Es doctor honoris causa de Ciencias Sociales por la Universidad Franco Marroquín de Guatemala, también doctor honoris causa de la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iași. Esto es en Rumanía. Bien. De Rumania, doctor honoris causa de Financial University under Government of the Russian Federation de Moscú. Aquí tengo que hacer una acotación. Me lo dio Putin. En el año 2010, era el año España-Rusia. Entonces yo, bromeando a mi mujer, que tengo aquí presente, no hace mucho, a raíz de la invasión de Ucrania, le dije, oye, voy a coger el doctorado honoris causa y se lo devuelvo directamente. Y me decía Sonsoles, ni se te ocurra que te puede mandar una pastilla radioactiva. Total, que lo tengo ahí puesto y no sé si taparlo, enseñarlo, etc. Yo quiero hacer otra acotación. Coger acá tiene otra connotación. Bueno, y para terminar, ha sido vicepresidente y es miembro de la Mont Pelerin Society, así como la Royal Economic Society of Londres, de London, y de la American Economic Association. Es fundador desde el 2004 y director de la revista científica Procesos de Mercado. Y como moderadora de este grupo, que realmente es muy calificado y más bien
destacado. La tenemos a la doctora María Teresa Vistué, que es doctora en Business Administration de la Swiss Business School de Suiza, doctora cum laude de la dirección de la empresa UAE de Panamá, máster en dirección de empresas de la Universidad Católica, especialista en docencia universitaria y además está en un programa de desarrollo gerencial de la Universidad Adolfo Ibáñez, es arquitecta de la Universidad de Mendoza y especialista en liderazgo, expositora en congresos y eventos internacionales, autora de un montón de libros, y en particular Mejores prácticas de management y la mujer en la empresa familiar. Tiene premios en concursos nacionales e internacionales y actualmente es rectora de la universidad. Así que, Tochi, te dejo en manos de este excelentísimo grupo. En primer lugar, bienvenidos, gracias por venir a nuestra casa. Realmente un lujo tener estas tres eminencias, como yo digo, estos cerebros privilegiados, de los cuales vamos a poder disfrutar un corto tiempo, hora y media, pero bueno. He organizado esta tarde en bloques, donde he puesto como un tema para cada bloque con la idea de que cada uno se exprese libremente sobre una pregunta o sobre una idea. Y luego al final vamos a hacer un pequeño cierre con un mensaje final. Vamos a tratar de que estos brillantes expositores respeten el tiempo, cosa que esto representa en este momento mi mayor desafío, porque son infinitamente capaces. Vamos a ver, vamos a comenzar primero Pero con... no has dicho lo más importante, que cuál es el tiempo. El tiempo ¿De qué disponemos? Más o menos cada uno entre 8 a 10 minutos para cada pregunta, o sea que es muchísimo. 8 minutos, eso es una inmensidad. En 8 minutos, vamos, te puedes poner el Quijote. Bueno, sí, ¿no? Yo limitaría a minuto y medio, como en ese programa que te quitan el micrófono y... No. Sí, hombre, 8 minutos es mucho. Yo más de 5 minutos no estoy dispuesto a decir. Soy rígida, pero no. Bueno, el primer bloque lo hemos pensado sobre fundamentos filosóficos y políticos del liberalismo. Liberalismo versus anarcocapitalismo. Entonces, primera pregunta. Y ahí vamos a comenzar con el homenajeado, a quien agradezco que ha cruzado el charco, como quien dice, para llegarse a estas tierras del sur y podernos acercar de primera mano sus pensamientos. ¿Por qué consideran que el anarcocapitalismo no solo es viable, sino también la única forma coherente del liberalismo? ¿En qué se diferencia de las corrientes liberales clásicas? Bueno, yo lo primero que quería decir es que para mí es un honor estar en este bendito país. No había visitado nunca Argentina. Es maravilloso volar 11.000 kilómetros y sentirte como en casa, escuchando un castellano perfecto. Procedo también, ayer he estado 3 días en Chile, y sobre todo para encontrarme con mis buenos amigos Martín Krause y Alberto Venegas Lynch, a los que conozco hace, no voy a decir décadas, porque entonces va a parecer que somos muy viejos y no es tan cosa. Que mi felicidad vital en este momento es inmensa. Los aquí presentes ni siquiera se pueden imaginar ni un ápice de lo que estoy en este momento sintiendo, sobre todo después de lo que la gente joven, que es el futuro, hemos visto. Y si me preguntan sobre el liberalismo, les tengo que contestar: miren ustedes, es teóricamente imposible, lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Una vez que se acepta la existencia del Estado, estáis perdidos, porque la teoría económica ha demostrado que es imposible limitar su poder. Todo el programa político del liberalismo clásico ha fracasado. Es imposible la separación de poderes. Pero ¿qué quieren que les diga que no observemos en todos los países del mundo, con pequeñas diferencias de grado? Pero vamos a ver, ¿qué es esto de que el Tribunal Constitucional de cualquier país controla los gobiernos? Pero si es quien nombra a los miembros del Tribunal Constitucional. No les voy a poner el ejemplo de mi país, porque yo jamás hablo de política, y menos cuando hay implicado un colega, el doctor Sánchez. Y para... Luego, obviamente, además el liberalismo, como decía el padre Ripalda, autor de un catecismo de rancio abolengo en España, decía: el liberalismo es pecado. El liberalismo es pecado, es una mariconada, es científicamente imposible. La única posición coherente con la naturaleza del ser humano es la anarquía de propiedad privada, el capitalismo libertario o el anarcocapitalismo.
Esta es, digamos, la posición. No pienso hablar más de 4 minutos. Perfecto. Rupturista, porque seguro que aquí nos van ahora a ilustrar. Esta es la postura la que hay que dar a los jóvenes. Ayer mandaba un mensaje a los jóvenes de Chile y les dije: tenéis que revolucionar vuestras casas y oponeros a vuestros padres, que son unos tibios zurdos liberales clásicos. Destrozar el ambiente en casa. Como dijo Jesucristo, no he venido a traer la paz, he venido a traer la violencia, la guerra, la oposición. El padre contra el hijo, la hija contra la madre. Eso es lo que quiero ver yo. Porque es la única manera, luego de conseguir ganar las elecciones, como ha hecho Milei, la primera vuelta, el 30% de la gente joven, y luego los pobres padres liberales clásicos no han tenido más remedio que, tapándose las narices, votar a Milei, y gracias a eso le tenemos a Milei de presidente. Digamos que esta es la contestación beligerante, pero vamos a hacer ahora una contestación dulce, y es que debemos todo a los grandes próceres liberales clásicos que hicieron la revolución contra el antiguo régimen. En el caso del país que nos acoge, pues vamos a mencionar a José de San Martín, que libertó no solo Argentina, también Chile, creo que Perú, bien, contra el antiguo régimen, entonces representado por la monarquía española, obviamente. Y toda esa tradición liberal clásica, pues aquí alcanza su cénit con el padre del constitucionalismo liberal argentino, Juan Bautista Alberdi, etc. Mi mensaje es que si queremos ser leales a estos padres de la patria, tenemos que reconocer que el liberalismo clásico, que tiene todas esas características negativas que acabo de mencionar, encuentra hoy su continuidad natural y legítima en la revolución anarcocapitalista que tenemos que llevar a cabo en el siglo XXI. Si que de verdad queremos ser leales al testigo que nos entregaron estos liberales, tenemos que iniciar y culminar esta revolución en el siglo XXI. No podemos seguir diciendo las mismas cosas que hace 200 años. El mundo ha cambiado radicalmente y el futuro es de la libertad. Y no tengan ninguna duda, de la anarquía. Muchas gracias. Quería añadir otra cosa, porque estamos en Argentina. Yo me considero, lo he dicho antes, el más católico de los anarquistas, o el más anarquista de los católicos. Pero aquí teníamos al gran Jorge Luis Borges. ¿Alguno de vosotros ha escrito algún libro sobre la economía de Borges? ¿No? Así es. Así es, que me leí en su momento, que se declaró precisamente igual que yo, anarquista conservador. O como he mencionado antes, porque las generaciones jóvenes todas han leído El Señor de los Anillos, 250 millones de volúmenes vendidos. Y el gran Tolkien se declaraba, decía: yo lo que soy es anarquista católico, como un servidor. Y no quiero decir nada más. Ahora os paso a vosotros. Excelente. ¿Quién sigue? A ver. Bueno, yo creo que, dejando de lado el adjetivo de clásico, es muy importante comprender que la tradición de pensamiento liberal incluye nuevos paradigmas, incluye un proceso evolutivo que no tiene término. Igual que el conocimiento no es un puerto sino una navegación permanente, en el caso del contexto liberal, yo tengo bajo mi computadora en la biblioteca un dictum que dice nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Ese es el espíritu liberal. No es que está estancado en determinada instancia del proceso de evolución cultural. Y creo, como ha dicho Jesús, que este nuevo paradigma es lo que he bautizado, y he tenido la satisfacción que otros autores han citado ese nombre, el autogobierno. Yo confieso, y puede ser un problema semántico, pero claro, el uso de las palabras es importante porque no podemos pensar sin palabras adecuadas y conceptos, y menos transmitir nuestro conocimiento. La palabra anarquía fue utilizada por primera vez por William Goodwin, que él sostenía que la anarquía implica la ausencia de normas, y eso hace a una sociedad absolutamente invivible. El debate que estamos hablando es si las normas deben ser promulgadas por el monopolio de la fuerza que se llama gobierno o en un proceso de orden espontáneo. No la ausencia de normas. Ferrater Mora
en su diccionario filosófico también tiene esta acepción de anarquismo. De manera, por eso me gusta mucho la palabra autogobierno. Leonard Read, el fundador de la Foundation for Economic Education, dice: es extraordinaria todas las contribuciones de los padres fundadores, pero discrepo en un punto, y es utilizar la palabra gobierno. Tiene que ser agencia de seguridad o agencia de justicia y no gobierno. Y en ese sentido hay un cuarteto de autores que me parece que han abierto canales de un gran peso, y son, en primer lugar, Anthony de Jazet, en su libro Against Politics, subrayo el título del libro, Against Politics. Luego Bruce Benson, The Enterprise of Law, Justice Without the State, subrayo, Justice Without the State. Tanto Bruce Benson como Anthony de Jazet participaron en un Liberty Fund, en un coloquio que yo dirigí en el entonces Plaza Hotel, con la presencia además de James Buchanan y estos dos autores que debatimos. El tercer autor es Murray Rothbard, For a New Liberty especialmente, aunque no únicamente. Y yo en el año 68, cuando estaba en Estados Unidos, tuve el privilegio de asistir a un seminario en el departamento que vivía entonces en New York, Murray Rothbard, de 6 sesiones, una vez cada 15 días, y me di cuenta después, en el año 73, que fue un precalentamiento para For a New Liberty. Y el cuarto autor es Michael Huemer, que es The Problem of Political Authority, que es un libro que me recomendó en su momento Anthony de Jazet. Esos 4 tienen contribuciones notables, y yo agregaría también, me parece importante subrayar, los trabajos de David Friedman, el hijo del premio Nobel Milton Friedman, donde muestra que desde el año 900 al año 1200 Islandia no tuvo monopolio de la fuerza y tenía un sistema de agencias de seguridad y de justicia. El profesor Joseph Penden tiene un trabajo en el Journal of Legal Studies en el año 72 sobre Irlanda, que durante 8 siglos no tuvo gobierno. Y luego la tercera I es Israel. Esto es antes de los reyes, si uno ve la Biblia, y recomiendo muy especialmente el segundo capítulo de Samuel, en los versículos del 10 al 18, donde Dios le dice a la gente: no insistan con el asunto del rey, porque el rey les va a confiscar los bueyes, las mujeres, los campos. Queremos un rey, bueno, muy bien, tengan un rey. Bueno, esa es la tercera. Ahora, ¿por qué se abandonó esto? Bueno, igual que ocurrió en la Argentina. ¿Por qué abandonamos las ideas alberdianas, que ahora están siendo recuperadas afortunadamente con el presente gobierno, durante tanto tiempo? Es un problema de las cejas para arriba, es un problema neuronal, es un problema de contribuir en nuestros distintos espacios para mantener las ideas. Como decía Jefferson, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Alexis de Tocqueville, en el libro, no el libro más conocido, La democracia en América, sino en el antiguo régimen de la Revolución Francesa, él sostuvo una cosa importantísima que va para la Argentina. En países que han tenido un enorme progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado. Y ese es el momento fatal, es el momento donde se revierten estas ideas y estos principios. Y termino con, ya que mi querido amigo Jesús lo mencionó a Borges, un intercambio con un periodista que le dice: dígame, Borges, me dicen que usted es partidario de la eliminación de los aparatos estatales. Contesta Borges: efectivamente, yo soy spenceriano. Hago un pequeño paréntesis acá, una nota a pie de página. Cuando María Kodama me invitó a la Fundación Jorge Luis Borges a hablar, yo hablé sobre Borges y su concepción spenceriana, y los medios pusieron Spencer con S por el escritor del siglo XVI, Edmund Spencer, en lugar de Herbert Spencer, el decimonónico. Bueno, cierro este paréntesis y sigo con el diálogo con el periodista. Le dice: bueno, pero dígame, Borges, ¿cuándo estima que ese ideal va a poder ejecutarse?
Y yo calculo en 200, 300 años. Pero ¿y mientras, Borges? Mientras joderse. Muchas gracias. Bueno, voy a partir de ahí y pensar y recordar a todos que acá mismo, aunque el salón tenía otra forma, acá mismo estuvo Borges, sentado acá, entrevistado por Alberto, y fue la verdad que una experiencia impresionante. Y sí, efectivamente Borges se declaraba anarquista. Yo creo que nuestra definición moderna sería partidario del autogobierno o libertario, y creo que a partir de allí podemos imaginar, como bien citó Alberto, que él dijo, bueno, yo creo que esto va a llegar acá, no sé, en 200 años. Efectivamente es una utopía. También el liberalismo clásico era una utopía cuando escribían David Hume o John Locke. Y sin embargo 100, 150 años después eran las ideas predominantes y que además empezaron a ser implementadas y aplicadas en distintos países del mundo. Al mismo tiempo estamos ahora buscando una utopía distinta y nueva, algo diferente, porque en cierta forma, como dijo Jesús, esta utopía liberal clásica no pudo contener el poder del Estado. No fue suficiente. Su objetivo central era el gobierno limitado. Y sin embargo, lo que hemos visto es que en los últimos 100 o 200 años el tamaño del Estado ha aumentado por 3, 4, 5 veces. Así que no ha sido capaz, y tal vez no sea posible dentro de ese marco, limitar el poder del Estado. Ahora bien, esta nueva utopía que estamos aquí planteando o que nos atrae, ¿cómo podríamos llegar a ella? ¿Cuál podría ser el camino que podemos imaginar por el cual el mundo va a llegar a una sociedad sin Estado? Yo voy a proponer dos, y no sabría decir exactamente cuál va a ser ese camino. Por supuesto, es imposible decirlo. El primero que voy a plantear es la tecnología. En cierta forma Borges decía eso también, que el Estado se iba a volver obsoleto. ¿Puede ser que la tecnología vuelva al Estado obsoleto? Bueno, ahora cuando miramos, por ejemplo, todas las criptomonedas, que los estados, que los bancos centrales no pueden controlar, podría ser, hay de hecho muchos autores que plantean que el mundo del blockchain podría ser un mundo contractual fuera de la órbita del Estado y en el cual directamente no puede entrar. ¿Podría ser ese un camino? No sé. Lo cierto es que la tecnología al mismo tiempo es un arma de doble filo. Puede servir para liberarnos, digamos, pero al mismo tiempo también le puede servir al poder para controlarnos más. En ese camino soy levemente optimista. Pienso que las iniciativas de los emprendedores van a ir algún paso adelante del control gubernamental. El gobierno va a querer después utilizar esas mismas tecnologías para controlar, pero me da la sensación de que los emprendedores van a ir un poquito más adelante, aunque sea. Pero tal vez no sea ese el camino que lleve definitivamente a un mundo de este tipo. El otro, ¿cuál puede ser? Bueno, uno que acá muchos conocen y que nos involucra a todos, que es el mundo de las ideas. Es decir, que la sociedad evolucione en términos de ideas y valores hasta sostener la convicción de que no hace falta tener un agente monopólico que imponga la fuerza y la seguridad, etc. Y que entonces eso lleve de alguna forma a ese mundo de autogobierno, de la misma forma que las ideas de Hume, Locke, etcétera, llevaron en su momento al avance del liberalismo clásico en muchos países del mundo. ¿Será así? Bueno, no es un camino sencillo, pero es fundamental para que eso ocurra, la presencia de lo que llamaría emprendedores.
y quiero señalar precisamente como ejemplo a quienes tengo acá conmigo, como emprendedores. No como emprendedores de empresa. Bueno, Jesús sí es emprendedor de empresa también. Y además, curiosamente, ¿no es cierto? Ahora que estamos hablando del anarcocapitalismo, emprendedor de empresas de seguros. Que si uno tuviera que decir, ¿cómo imaginas un mundo anarcocapitalista? Bueno, imagínate un mundo de empresas de seguros, ¿no es cierto? Que dan todos los servicios que los gobiernos están dando ahora. Esa sería una forma fácil, tal vez, de imaginar esa utopía ideal. Pero sino que me refiero a emprendedores de las ideas. Es decir, aquellos que salen a lo que voy a usar de nuevo esa otra metáfora. Nosotros en economía usamos muchas metáforas, empezando con la mano invisible. Vamos a imaginar de que hay algo así como un mercado de las ideas, y en ese mercado de las ideas hay emprendedores que buscan permanentemente, llamémoslo así, vender su producto, es decir, sus ideas. Algunos tienen más éxito, otros tienen menos éxito, pero quisiera terminar esta exposición diciendo: depende del éxito que tengamos con esos emprendedores, de los cuales acá tenemos dos grandes ejemplos. Gracias. No sé ustedes, pero te digo, qué placer. Esto es una felicidad, es una caricia para el alma y para el cerebro, escuchar a estas personas con visiones todas complementarias y que suman todas pensando en lo mejor para el ser humano y para el futuro, y sobre todo todos pensando en trascendencia, ¿no? Esta gran fin último que tiene todo ser humano, que es trascender la propia vida, la carnal. Seguramente están pensando muchas preguntas o cosas que quieren, vayan registrándoselo o se lo anotan en el celular. Al final vamos a dar un espacio a preguntas, y ahora los invito al segundo bloque, que cada uno empiece voluntariamente sobre lo que es escuela austríaca y teoría económica. Entonces, lo sintético que puedan ser, ¿cuál es, en su opinión, el aporte más vigente de la escuela austríaca en el contexto económico actual, especialmente en países como la Argentina? Un momento, es que aquí yo le voy a dar la palabra enseguida a mis colegas, y especialmente me encanta escuchar la erudición de Alberto Venegas, que siempre es modélica. Mi intervención mañana de agradecimiento por la entrega que inmerecidamente se me concede el doctorado honoris causa va toda ella dirigida a demostrar que la ciencia económica ha sido completamente corrompida por una serie de corrientes reaccionarias contra la idea esencial, el mensaje esencial científico de la economía como ciencia más joven. Es así como empieza precisamente la acción humana, la primera frase: la economía es la ciencia más joven. Pues el mensaje revolucionario para la humanidad fue un mensaje de libertad, de orden espontáneo de mercado y de coordinación autónoma, resultado del ejercicio en libertad de la función empresarial. Lo que pasa es que se ha introducido un virus dentro de la economía que está materializado en una serie de corrientes reaccionarias pseudocientíficas. Es una reacción contra ese gran descubrimiento que ha supuesto la economía. Y esas corrientes reaccionarias pseudocientíficas son las que dominan los departamentos de economía. Por tanto, no me diga que nada de escuela austríaca y teoría económica. No, la teoría económica es la escuela austríaca. Todo lo demás son corrientes reaccionarias pseudocientíficas. Toda la economía neoclásica, el enfoque macroeconómico ya de por sí sesgado a favor del estatismo y el keynesianismo, y, como no, el marxismo. Esto es importante, por tanto, que ya sesga, ¿no? La teoría económica es la de la escuela austríaca, que por cierto debe denominarse escuela española, porque tiene su origen en el pensamiento de los escolásticos de nuestro siglo de oro español, extendido por toda Hispanoamérica, porque no en vano esos pensadores que procedían de Salamanca pues cruzaban el charco y se venían aquí. Tenemos un economista de origen rumano que hizo su carrera en Argentina, Oreste Popescu, que además le sigue la pista a estos escolásticos, como por ejemplo Juan de Matienzo o Bartolomé Frías de Albornoz,
que en las universidades de Lima, México, etcétera, desarrollaron esa semilla del subjetivismo y del orden espontáneo del mercado, la teoría cuantitativa del dinero, etcétera. Entonces no me digas que qué contribución importante de la escuela austríaca. La escuela austríaca es la teoría económica y lo demás es una reacción pseudocientífica. Estamos, por tanto, en un momento clave, que es un momento revolucionario. Antes lo decía Martín, no tenemos que pecar para nada de pesimismo, señores, el futuro es nuestro. Y vamos a conseguir la libertad por vía revolucionaria. Somos revolucionarios en 3 ámbitos. Una revolución científica. Consiste en expulsar este virus que infecta nuestra disciplina y que lamentablemente ocupa el 90% del Departamento de Economía o el 99%. O sea, aquí tenemos ahora una revolución económica y social. También la ha indicado Martin Krause. La tecnología juega a favor de la libertad y del anarcocapitalismo. Es que ya el mundo es inabarcable para los gobiernos, están aterrorizados en estado de shock. Y una revolución política, es muy importante esto, porque sin duda alguna los anarcocapitalistas serán compañeros de viaje de la derechita cobarde, es decir, los liberales clásicos, lo llamamos así en España, la derechita cobarde. Yo no sé si aquí son los Macri o me da lo mismo, cada uno que identifique. Entonces, sin duda alguna serán aliados políticos. Cualquier avance incremental a favor de la libertad será bienvenido. Pero el anarcocapitalista sabe mucho más, sabe que hay que ir mucho más lejos, tiene siempre claro el objetivo final y se dirige como Don Quijote todas las mañanas, no importa cuáles sean las dificultades, a lograr ese objetivo. Si conseguimos un ejército de gente joven, imbuida de este espíritu, y hace 30 minutos escasamente he quedado emocionado porque he visto a esa gente joven, no hay ninguna duda, pero por favor, Martín, hombre, que te veo muy tristón, habla de 200 y 300 años, que no, hombre, que no, que esto está ya aquí, como decimos en España, aquí tenéis toros. No. Hombre, un país español sin toros, me cachis en la mar. Claro, hay que tener en cuenta que el presidente es animalista y esto de matar a un toro no debe ser. Pero ya decimos en Castilla que todo el lenguaje está impregnado del lenguaje taurino, que el toro está en la plaza. Y el toro está en la plaza. Y por tanto ya es irreversible. Este es mi comentario sobre el tema de la teoría económica de la escuela austríaca. Ahora ya le tengo. Lo que hacemos al torear es preparar el toro y se le entrega ya al matador para que vaya a matar después que lo vayan a picar. Y ahora entrego ya a los matadores. Bueno, yo creo que es importante subrayar, como señaló Jesús, en el origen, en la sistematización o el comienzo de la sistematización de la tradición del pensamiento liberal, en la primera tanda de la Escuela de Salamanca o Escolástica Tardía. Dicho sea de paso, digo primera tanda porque la segunda tanda fue en 1812, los diputados de las Cortes de Cádiz, donde se utilizó por primera vez como sustantivo la palabra liberal. Hasta ese momento era un adjetivo de manga ancha, persona generosa. Los liberales frente a los serviles, esa era la segunda tanda. Pero volviendo a esta primera tanda, que por cortocircuitos religiosos lamentablemente se descontinuó en algún periodo de la historia, pero me parece que es importante subrayar, como he escrito en un ensayo, El liberalismo no se corta en tajos, que no es una cuestión simplemente crematística o de proceso de mercado, sino que es un tema filosófico, que es un tema moral, es un tema institucional, es un tema histórico que debe ser complementado. Y habiendo dicho eso, voy a mis 2 puntos que quiero señalar, un tema filosófico y un tema estrictamente económico. El tema filosófico me recuerda que cuando yo era rector de esta casa, recorría el edificio una vez por semana y una de las veces encontré a la bibliotecaria que tenía un socotroco, un libro de unas 1500 páginas, que me llamó poderosamente la atención el título, El yo y su cerebro, que es un diálogo entre Karl Popper, filósofo de la ciencia, como todos ustedes saben, y John Eccles, premio Nobel en neurofisiología. Y a partir de ese libro, The Self and Its Brain, es la edición inglesa original, escribí varios ensayos sobre este tema que me parece medular y me parece el cimiento
de la sociedad libre o del liberalismo en el aspecto filosófico. Y es esto, que no somos solo carne y hueso, no somos solo kilos de protoplasma, sino que tenemos mente, psique o estados de conciencia. Son tres sinónimos que usan distintos autores en distintos contextos, puesto que si fuéramos solo carne y hueso, nuestros dichos y nuestros hechos estarían inexorablemente determinados por los nexos causales inherentes en la carne y el hueso. No habría tal cosa como ideas autogeneradas, no habría tal cosa como la posibilidad de revisar nuestros propios juicios, no habría tal cosa como responsabilidad individual, no habría tal cosa como moral, no habría tal cosa, y esto es importantísimo, como libre albedrío, no habría tal cosa como libertad. En realidad, los liberales estaríamos hablando de una ficción que es la libertad si no existiera esto de la condición humana. Esto, el libre albedrío, son cimientos muy importantes. Hay distintos autores que hacen buenas contribuciones en sus terrenos específicos, pero cuando van al tema del libre albedrío, esto es la capacidad de decidir, de elegir, de preferir, de optar entre medios alternativos para el logro de específicos fines, con eso se derrumba Y quiero ilustrar esto, antes de ir al punto económico, con una terminología que hemos conversado alguna vez con Jesús, moderna, que es la llamada inteligencia artificial. Inteligencia remite al libre albedrío, no a la programación ni a la reprogramación. Yo publiqué en la Universidad del SEMA, donde enseño, un ensayo sobre este tema, mostrando otra vez que inteligencia remite al libre albedrío y no a programación o reprogramación. Sugerí a las tres academias que pertenezco utilizar el término algoritmos informáticos para la maravilla que es esa contribución. Y como dijo Martín, desde el martillo en adelante se puede utilizar para romperle la nuca al vecino o para introducir un clavo. Todas las tecnologías pueden ser bien o mal utilizadas, y creo que se ha hecho malas referencias cuando se habla de la robotización o de los algoritmos informáticos. Se dice que eso va a producir desempleo, sin entender que se liberan recursos para atender otras necesidades, y los empresarios, siempre en busca de nuevos arbitrajes, van a estar los primeros interesados en capacitar a gente para esas nuevas necesidades. Pero en todo caso, les comento, antes de pasar al tema económico, que la primera vez que tomé contacto con el chat GPT, yo publiqué esto en la Universidad de SEMA, publiqué en el gran y extraordinario journal que dirige nuestro amigo Jesús en Madrid, publiqué en La Nación, publiqué en Infobae, se tradujeron algunas cosas en México y en Estados Unidos, y le pregunté, dígame, ¿qué opina Alberto Venegas Lynch, hijo, sobre la inteligencia artificial? Y me respondió exactamente lo opuesto de lo que yo opino. ¿Por qué es eso? Hay algunos amigos liberales, queridos colegas, que me dicen, sí, me pasa lo mismo con respuestas estatistas. Es claro, porque están siendo alimentados por seres humanos y la parla convencional tiene mucho peso en un proceso evolutivo. Si logramos lo que está proponiendo Jesús, de la abolición más o menos rápida del aparato estatal, esto también va a cambiar y se va a modificar. Y entro en el punto económico, que es uno de mis preferidos y que el actual presidente lo ha señalado como sus objetivos en muy diversas oportunidades, y es la abolición de aquel aparato nefasto que ha dado en llamarse la banca central. Los banqueros centrales, por más que sean los más competentes del orbe y los más decentes del planeta Tierra, están embretados en una de tres posibilidades: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de las tres decisiones
va a estar afectando los precios relativos y, como ustedes saben, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar, de manera que hay consumo de capital y, por lo tanto, baja de salarios en términos reales. Ahora, se puede decir, bueno, pero no seamos tan exagerados. Supongamos que los banqueros centrales tienen una percepción especial y captan lo que la gente quiere y proceden en ese sentido. La repregunta esa es, ¿para qué diablos se metieron si van a hacer lo mismo que quiere la gente? Ahorrando honorarios. Y además, la única forma de saber lo que la gente quiere es dejarla que demuestre sus preferencias. Hay en este contexto, Hayek abrió este debate en un libro en el año 76, publicado por el Institute for Economic Affairs de Londres, The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero. Y Milton Friedman, que ha tenido, como todos ustedes saben, seguramente distintas etapas en sus propuestas monetarias, su última propuesta, y escrito del año 92, Monetary Mischief, dice, abro comillas, la moneda es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales, cierro comillas. Gary Becker, cuando lo invité a esta institución en el año 2000, también hizo una larga disquisición en defensa de abrir el mercado y retrotraerse al origen de la moneda, donde fue elegida como mercancías para salir del cambio directo y al cambio indirecto, hasta que irrumpió la banca central. Y es cierto que en las bancas centrales, generalmente en las cartas orgánicas, dicen que es para preservar el valor de la unidad monetaria. Pues ningún banco central en la historia de la humanidad ha hecho semejante cosa, incluyendo el Banco de Inglaterra cuando dejó el patrón oro. Ahora, se dice, bueno, entrando en una especie de falacia ad populum, que si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal. Bueno, ¿dónde no ha habido banco central? Bueno, se puede poner el ejemplo de Hong Kong, de Panamá, de Ecuador, de El Salvador, pero lo importante es argumentar, lo importante es contestar lo que uno está planteando y no decir es nuevo y por lo tanto hay que dejarlo de lado. Todos los que estamos en este cuarto y los que no están en este cuarto provenimos de la miseria, de los brutos, del garrote, del taparrabo y la cueva. Si fuera el argumento ad populum, no se hubiera inventado y aplicado el arco y la flecha porque era algo nuevo que nadie había ensayado. Entonces tenemos que tener, me parece, la capacidad de adaptarnos y tener una mente flexible para comprender que en realidad, igual que el cuento del lobo feroz, el Banco Central es para comernos mejor. Es decir, no alcanza el endeudamiento, no alcanza la presión tributaria y por lo tanto hay que succionar vía el Banco Central, que perjudica a todos, pero muy especialmente a los más necesitados y a los vulnerables, digamos. Entonces un punto central, valga la redundancia, es dejar de lado el tema de la banca central para volver a tener monedas sanas, lo cual no quiere decir que la posición sea irreversible. Hoy se puede elegir una canasta de monedas, hoy se puede elegir el patrón plata, el patrón oro, en fin, lo que fuera, y mañana en un proceso evolutivo de prueba y error se elige otra mercancía que tiene, como ha explicado von Mises en la teoría de la regresión monetaria, el origen de mercancías que no son de valor monetario, sino para uso industrial o para comestible, en fin, etc. Entonces ese aspecto filosófico y este aspecto económico quiero señalarlo y subrayarlo, y quiero por último en el tema de la escuela austríaca señalar un autor que es poco explorado, pero que ha hecho una contribución muy importante y ha influido decisivamente en Karl Menger, y es Franz Brentano. Franz Brentano, que era sacerdote, que dejó los hábitos como una consecuencia de su discusión sobre la llamada infalibilidad papal, pero hizo contribuciones muy importantes, y a mí siempre me ha interesado, ya que Jesús lo mencionó a Alberdi, muchas veces me preguntaba ¿de dónde diablos sacó las ideas Alberdi? Y descubrí a Diego Alcorta, un médico filósofo, que estaba en el ingreso de la entonces Academia de Derecho
prolegómeno de la Facultad de Derecho, donde les llevó a estudiar a Say, a Constant, a Montesquieu, etcétera, etcétera. Y a su vez me pregunté, llegar a Adán y Eva es muy complicado, así que no hago la secuencia, pero digamos, ¿y quién a su vez influyó sobre Diego Alcorta? Juan era tío abuelo de Borges, no me sale ahora el apellido, pero lo he explorado mucho. Juan Crisóstomo Lafinur, tío abuelo de Borges, que era filósofo, que enseñó en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, que influyó sobre este autor. De modo que esta excavación detectivesca me parece que es interesante para ver de dónde vienen estas ideas. Muchas gracias. Bueno, ya que el tema era la escuela austríaca, voy a tomarme unos minutos nada más que para contar muy breve y superficialmente cuál es el origen de la escuela austríaca en la Argentina. Y aquí las ideas que prevalecieron y digamos que influyeron en la formación de este país, tanto en los sucesos de Mayo como posteriormente, después del 53, en la formación y gestión de la Constitución que en esencia todavía tenemos aquí, fueron ideas obviamente liberales clásicas. En esa época todavía no existía como tal la escuela austríaca. Los autores, como Alberto bien señaló, tal vez más influidos por los liberales continentales, digamos, franceses o españoles que ingleses, ¿no es cierto? Pero ellos tuvieron su influencia obviamente aquí, particularmente en Alberdi, aunque Alberdi también cita y señala a Adam Smith como una de sus inspiraciones. Esos fueron los liberales, digamos, que formaron este país, y los resultados de esas ideas están a la vista. Nunca ningún país en América Latina había alcanzado el nivel de progreso y prosperidad que alcanzó este país cuando siguió y implementó las ideas que estos liberales habían inspirado. Pero al mismo tiempo este país empezó a dejar de lado esas ideas. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaron otros aires, ideas que por un lado desafiaban a la libertad política y económica, tanto sea desde el punto de vista de la economía como desde el punto de vista de la estructura política, ideas que empezaron a seguir autoritarismos de derecha y también autoritarismos de izquierda, y en ese mundo de la década de los 20 y los 30 el liberalismo desapareció prácticamente de la escena argentina. Hay pocos autores que podamos citar en ese periodo como representantes de la bandera liberal. Sin embargo, vuelve precisamente con la introducción en la Argentina de las ideas de la escuela austríaca. Y aquí voy a señalar, y sobre todo él va a poder decir mucho más que yo, al padre de Alberto, como quien fue uno de los pioneros en traer las ideas de la escuela, no solamente traer las ideas de la escuela austríaca, sino a los austríacos, es decir, a Mises, que vino aquí, y hay un librito que muchos habrán leído por ahí acerca de las conferencias de Mises acá en la Argentina, lo trajo a Hayek también, y eso empezó a dar un pequeño germen de nacimiento, digamos, de la escuela austríaca, que después se multiplicaría cuando Alberto funda SEADE, y SEADE se convierte en un multiplicador también de las ideas austríacas en este país. No solamente SEADE también, sino en las distintas cátedras, sobre todo, bueno, Alberto y yo hemos estado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, ahora Alejandro sigue ahí en Derecho, y los Ibanes estuvieron acá en la UBA, Carrino sigue ahí con la materia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y esa tarea fue siempre permanente de llevar y de meter a la escuela austríaca en esos ámbitos, o sea desde aquí y desde las posiciones que había en otras universidades. ¿Y qué quieren que le diga? Tuvo éxito.
¿En qué sentido tuvo éxito? ¿Que la escuela austríaca se volvió un culto masivo? O las ideas que todo el mundo apoyaba? Bueno, no. Pero ¿saben qué? Reclutamos a uno. Y con eso por ahora tenemos suficiente. Por supuesto que hay que extenderlo mucho más, pero ya con eso ha sido uno de los logros más notables de la escuela austríaca en la Argentina. Gracias. Una pequeña nota, ya que Martín lo mencionó a mi padre. Quiero decir que en el año 42, mi padre, en un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, descubrió accidentalmente un libro de Gottfried Haberler, Prosperidad y Depresión, traducido ese año por el Fondo de Cultura Económica. Haberler enseñaba en Harvard, fue discípulo de Mises en la Cámara de Comercio en Viena, y descubrió accidentalmente en un seminario que era muy pocas personas, Carlos Lucetti, que terminó después su doctorado en Oxford, José Santos Goyán, que cambió de carrera y fue profesor en Filosofía y Letras, y Chapman, que fue decano después de la Facultad de Ciencias Económicas, que fue quien lo recibió a mi padre y a Mises en esas conferencias que menciona Martín, que hace poco Unión Editorial de Madrid me pidió el prólogo para esas 6 conferencias, y termino contándole algo que espero que no trascienda y le pido confidencialidad, y es que yo tenía 19 años y en la 6ª conferencia le hice un duplicado a la llave del auto a mi padre y salí con una chica y me perdí la 6ª conferencia, cosa que me arrepiento muchísimo. Pecado de juventud. Pecado de juventud. Acá dijeron, bueno, ganamos a uno. Yo digo, por ahí la definición de éxito varía mucho según cómo uno lo interprete. Muchas veces el éxito no está en lo popular, sino en la riqueza del diamante único, aunque sea en bruto, y después hay que pulirlo para que los demás puedan admirar esa belleza. Y yo particularmente, como rectora de una institución educativa, yo digo, bueno, por acá pasan muchas personas y siempre tengo la ilusión de que el SEADE deje ese sello indeleble en las almas. Como yo les pido a mis profesores, cacheteen las neuronas, cacheteen las neuronas. Esto es moverlas, esto es activarlas. Yo digo, la maravilla de la educación como concepto de servicio es esto, es despertar las mentes, la inteligencia y el espíritu para trascender, ¿no? Así que un placer enorme, y esto de haber conseguido a uno, yo creo que hemos conseguido mucho más de uno, porque este uno llegó porque muchos lo votaron. Entonces, bueno, más de uno hemos conseguido, ¿no? Mira, Milton Friedman solía utilizar una imagen para describir ese mundo de las ideas como si fuera una pirámide. Es decir, las ideas se originan en la punta, hay un genio, digamos, de esos que luego reverenciamos, digamos, que crea la idea, y luego esa idea se va extendiendo hacia distintas capas de la sociedad hasta llegar hasta la base. Cada uno de esos niveles es un nivel diferente. No digo que el de arriba de todo siempre sea el académico. Puede ser un artista que larga una nueva palabra, una forma de usarla, etcétera, lo que sea. Pero hay distintos niveles. Están los académicos, están los medios de comunicación, están los políticos, está el pueblo en general. Es decir, en todo ese mundo, digamos, hay ideas que de pronto filtran y llegan. Pero tiene que haber alguien entonces que mueva esas ideas por eso antes mencionaba lo de los emprendedores de las ideas, en cada uno de esos niveles. Uno tiene que estar activo en ese mundo de las ideas y tiene que comprender cuál es el nivel en el cual se desempeña mejor. En el de llegar a nivel popular a la gente en forma masiva, o el de llegar al tope de la pirámide en la academia. Pero en todos esos lugares es necesaria esa, digamos, se usa normalmente la metáfora también de la batalla de las ideas.
yo la entiendo, no me gusta del todo la batalla, la metáfora de la batalla, porque la batalla es violenta y hay dos lados, uno gana y otro pierde. Por eso prefiero usar la metáfora del mercado, porque en el mercado hay muchos emprendedores, unos pueden convivir con otros, pero lo cierto es que esa función empresarial, digamos, o emprendedora, debe estar activa, digamos, en todos los niveles de esa pirámide de las ideas. Coincido. Jesús. Yo lo que creo que pecáis de pesimistas, que veo muy tristones y muy depresivos, sobre todo aquí. Dice que conseguimos a uno, que no, por Dios, hace media hora, decenas, centenares, miles de futuros Mileis se están formando en este momento. ¿Y cómo que conseguimos a uno? Esta es una anécdota histórica, una bendición divina, en un momento, en unas coordenadas de tiempo y lugar concretas, que además es una bendición para vuestra nación. Decenas, centenares de miles de chicos jóvenes, los futuros Mileis de la humanidad, ya se están formando en este momento. Y este es el gran triunfo. ¿Y qué obsesión está por el éxito? Por favor, ¿qué importa si son gigantes o molinos cuando el penacho de nuestra cimera se mueve a los vientos de la tenacidad y de la fe? Esto es inspirado por Cervantes del Quijote. Bueno, y ahora un tercer bloque. Vamos a hacerlo más cortito porque quiero darles espacio. Veo las caras y tienen ganas de preguntar sobre lo que es actualidad y política, un poco lo que se suele llamar, coincido con Martín, la palabra batalla a mí no me gusta mucho. Yo digo que el mercado se regula solo por la propia competitividad, y yo creo que los seres humanos estamos empezando a entender que vamos a ganar más por la vía de la colaboración que tanta guerra y competencia. Por supuesto, dentro de marcos éticos y morales que uno puede llegar a compartir, ¿no? Pero en este sentido, el discurso de Davos de nuestro presidente no fue algo inocuo. Generó polémica. Entonces, ¿qué implicancias tiene que un presidente argentino liberal lleve estas ideas a foros globales como Davos? ¿Qué piensan? Pero si es que ustedes no son conscientes, si es que Argentina se ha convertido en el liderazgo intelectual y político del mundo. No son conscientes. Están, es normal, imbuidos en la pequeña política de cada día. No son conscientes de la revolución que se ha organizado, ni siquiera de la punta del iceberg. Yo discrepo cordialmente con Kochi. En el mundo de las ideas no se hacen prisioneros y ninguna concesión. Y realmente hay una batalla a muerte. A muerte. Es decir, si unos dicen que 2 más 2 son 5 y son 4, no se puede consenso, ¿qué? Colaboración. Esos son principios en el mercado concreto del proceso de coordinación de mercado. Pero estamos en el mundo de las ideas y el mundo de la filosofía. Perdonen ustedes, sus compañeros y vecinos chilenos me han destrozado y vengo sin energía de Chile. Perdónenme ustedes. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto de que la batalla, miren, desde que el sinvergüenza de Bismarck nacionalizó la educación en contra de la Iglesia Católica y se organiza el Kulturkampf, nos podría orientar que este señor escribe un artículo sobre esto, y mano derecha, el profesor Herr Dr. Philipp Bagus de la Universidad de Münster, y que ahora colabora conmigo en la Rey Juan Carlos. Desde ese momento se organizó lo que es una batalla cultural. Y si hemos llegado a esta situación es por el consenso, por las buenas formas, por la caballerosidad, que al final ha convertido a los intelectuales de valía, empezando por Haberler, en tontos útiles. Quizás esto sea demasiado agresivo y Mises lo suavizó en Omnipotent Government con el término de inocentes útiles. ¿Qué es lo que consigue la inocencia útil de la caballerosidad en el mundo de las ideas? Que paso a paso te conquistan aquellos que están en el error científico, y al final el virus que destroza la verdad científica lo controla todo. Es como si te inyectaran en vena una droga que te genera una adicción y que prácticamente es imposible recuperarte de ella. Pero señores, yo soy extraordinariamente optimista. Yo soy un optimista metodológico y vengo a este país ilusionadísimo, porque la verdad es que Javier Milei ya ha triunfado. Me da lo mismo lo que pase con, quizá esto sea muy duro, con el éxito de su programa político en Argentina.
No es cierto. Desde luego deseo que tenga el máximo de éxito. Y parece que es mucho lo que se ha logrado, teniendo en cuenta las circunstancias, en solamente 1 año y medio. Pero ya ha triunfado, porque ha llevado la verdad en el mundo de las ideas a todo el mundo. Ha supuesto como un shock, una terapia de shock, que se inicia en Davos, pero no solo en Davos. Es el gran mérito de su presidente en este momento. En todos los discursos, me da lo mismo que sea en Davos, que sea el de la ONU, la presentación de los presupuestos, etcétera, sin pelos en la lengua, siempre ha dicho la verdad y la ha expresado con una claridad que incluso enrojece a muchos liberales académicos que no se atreven a decir ni siquiera la 10ª parte en sus respectivas aulas. No es mi caso, precisamente. Esto respecto a la materia de las ideas, pero yo, temas de política concreta, yo nunca hablo de política concreta, ya saben ustedes. Lo más que estoy dispuesto a decir es que el presidente de mi país es doctor, el doctor Sánchez. Por cierto, no sé si estará el representante de la Embajada de España, que si no, pues que venga mañana porque me referiré al doctor Sánchez. Alberto. Bueno, yo coincido con Jesús del avance fenomenal de nuestras ideas, de nuestros valores, de nuestros principios. A nadie se le escapa, creo, que la campaña electoral de Javier Milei ha sido una serie ininterrumpida de clases, de marcos institucionales y de temas económicos. Yo me acuerdo en un mano a mano de los varios que tuve en la Universidad de Belgrano, donde había en el aula magna unos 1.300 jóvenes, donde hubo que abrir y inaugurar 3 aulas con pantallas adicionales, y más que la cantidad de gente, que de luego me impresionó el tipo de preguntas. Atrás de las preguntas había mucha biblioteca, había mucho estudio, había mucho aspecto analítico. Cada uno tiene sus preferencias respecto de las exposiciones en cuanto a las metas y los objetivos del presidente. Mis preferencias se refieren a su discurso inaugural el 10 de diciembre del 23, en las escalinatas del Congreso al mejor estilo estadounidense, su primer Davos, su discurso cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid, su discurso que mencionó Jesús recién en las Naciones Unidas, recientemente en el BID. Hace poco estaba escuchando a un periodista italiano que decía, como acaba de decir Jesús, la Argentina está en los ojos del mundo. Y yo pensaba, esto es una cosa parecida a una producción cinematográfica de Woody Allen, porque hace 10 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora resulta que estamos en los ojos del mundo. Y creo que lo que hay que apuntar respecto de los resultados de la gestión del actual gobierno es en el balance neto y en el rumbo. Y en ese sentido, creo que la reducción del gasto público en un 30% en términos reales, creo que las desregulaciones de mi querido amigo Federico Sturzenegger, creo que el orden en las calles, que es algo civilizado y natural en cualquier país normal, pero no éramos civilizados. Creo que los curros purulentos que ha levantado Capital Humano, creo que la gente lo ha entendido mucho más que los aspectos técnicos económicos. Creo que es un rumbo y un balance neto que es muy saludable, muy importante, en la buena dirección, y sobre todo en el caso argentino tenemos que tener siempre en cuenta del incendio fenomenal en el cual veníamos. Yo nunca me imaginé, el año pasado se cumplieron 50 años de mi primer doctorado, ni en mis sueños más fantasiosos que un presidente de la República Argentina, mientras yo viviera, iba a adoptar las medidas que adoptó. Y la primera vez que lo visité en su residencia en Olivos, me dijo, venga, que le quiero mostrar una cosa en mi oficina. Me llevó a su oficina y vi una pintura de mi persona en el despacho del presidente de la República. Como dije
en la Feria del Libro en el 23, una expresión que a María, mi mujer, mi querida mujer, que su profesión es decoración de interiores y ella decora mi interior y estamos en el proceso todavía, pero dije en la Feria del Libro que para mí todo esto es un orgasmo intelectual de tamaño espectacular. Gracias. Hay una frase famosa de Marx que decía: gris es toda teoría, amigo, verde es el árbol de la vida, citando a Goethe. Y yo creo que la cuestión es al revés. Me parece que verde es la teoría y gris es el mundo de la política. Y así todo, si ustedes lo ven, por ejemplo, acá a Jesús argumentando en términos que parecen muy radicales, digamos, extremos. Sin embargo, hay un cuadernillo por ahí dando vuelta en el cual él ha escrito con el título La ciencia económica y la política, en el cual yo encuentro que hay mucha sensatez, debo decir, no nada de, entendiendo de que la política es el arte, el mundo de lo posible. No de lo perfecto, de lo imaginable, como es para nosotros el mundo de la teoría. Y ese es un tema que me parece que ha sido muy difícil de digerir para algunos liberales en la Argentina. Algunos liberales, incluso amigos míos, que no se animaban a plantear la idea del autogobierno. Resulta que cuando asume un gobierno están esperando que al día siguiente elimine el Estado. Muy importante. ¿Cómo es esto? Pero eso es no entender las restricciones y las limitaciones que hay en el mundo real de la política. Y parece difícil entonces que rechazan los cambios que se hacen porque no son suficientemente profundos. Resulta que llevamos 1 año y medio y todavía seguimos teniendo un Banco Central. Y el Banco Central no se cerró. Es decir, me parece raro y en cierta forma contradictoria esa visión, por la cual, como digo, se descarta por un lado los objetivos de máxima y los más osados, si ustedes quieren, y al mismo tiempo se pretende que en este mundo, que es un mundo con restricciones, un mundo además donde no existe el poder y la capacidad, por lo menos por ahora, de hacerlo, porque no hay una mayoría parlamentaria, porque no hay gobernadores, porque no hay ediles en la ciudad, porque no hay jueces en la Corte Suprema, etcétera, y entonces queremos que esos cambios ocurran de la noche a la mañana. Me parece, por lo menos diría, rara esa posición, y creo que no está acertando en entender cómo funciona este mundo imperfecto, cómo es y en qué sentido está yendo. Bueno, eso, muchas gracias. Pero ha venido muy pronto, hemos quedado a las 8. Bueno, en primer lugar, quiero contarles a estos brillantes panelistas que no solamente están las personas aquí, sino arriba en streaming, está abarrotada la sala, así que bueno, mi agradecimiento a todos los que nos están escuchando y no tienen el privilegio de estar aquí abajo, pero un placer que puedan escuchar de primera mano a estos 3 pensadores. Ya lo han venido a buscar el profesor, pero le he dicho que lo voy a hacer esperar un ratito, así lo robamos un ratito más nosotros. Y como cierre, en una frase, acá poder de síntesis al máximo, con su capacidad pedagógica, que los 3 indiscutiblemente la han demostrado, en una frase, ¿qué idea central debería llevarse el público de este panel sobre el futuro del liberalismo en el mundo hispano? ¿Qué idea central? Que el Estado es la encarnación del demonio, esencialmente inmoral, y que hay que desmantelarlo cuanto antes. Y que la única posibilidad de salir de la pobreza es a través de la economía de mercado y de la libertad. Todo mi viaje se ha trastocado por el fallecimiento de otro gran argentino, que es el Papa Francisco.
Entonces rezamos por él y Dios en su inmensa e infinita misericordia perdona hasta los pecados y errores más graves, con lo cual tenemos que estar seguros y ciertos que el Papa Francisco ya está en el cielo y nos está viendo, pero sobre todo que ha descubierto la verdad ética y científica, que consiste en darse cuenta que el Estado es el anticristo y que la mejor y única manera de sacar de la pobreza a los vulnerables, desvalidos, descartados, que todos tenemos que ayudar, es a través del capitalismo, la economía de mercado libre y la libertad de empresa. Esa es mi frase. Mi frase es que soy muy optimista respecto del futuro liberal, gracias al ejemplo que ha establecido el actual gobierno, que tengo esperanzas que en otros lugares del mundo se imiten con la misma energía, el mismo coraje y el mismo espíritu abierto. Eso es. Bueno, y yo que nos vayamos, tendremos distintas perspectivas de pronto, pero que nos vayamos con una frase, todos repitiendo esa misma. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Y ahora tenemos tiempo como para responder 2 o 3 preguntas. Así que quien se anime, ahí. Sí. Hans Hermann Hoppe escribió en Monarquía, Democracia y Orden Natural que la Pax Americana empezó en 1914 y significó un proceso de descivilización. Pero él está diciendo encubiertamente que se abren 2 austríacos, los austríacos republicanos y los monárquicos, entre los que me encuentro yo, el movimiento monárquico argentino. Entonces la pregunta es, hasta llegar a ese anarcocapitalismo, si no podemos volver a la Pax austríaca, que él llamaba así antes de 1914. Bueno, Hans Hermann Hoppe, muy amigo mío, le invité a casa, estuvo viviendo conmigo varios días, recuerdo que le invité a jugar al golf y el pobre se miró con sandalias, intentaba darla, no hacía más que de rabazos, un desastre, es una mente privilegiada. Bueno, tiene ciertos desencuentros con su presidente últimamente, yo creo que más bien resultado de que está mal asesorado y tiene poco conocimiento sobre la realidad práctica y sobre todo las posibilidades que hay en la política del día a día. Pero yo estoy completamente de acuerdo en el análisis de Hoppe y además ahora en Europa lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. Se ha desarrollado un movimiento neocon belicista increíble. Se ha decidido gastar 500.000 millones de euros en la Wehrmacht alemana. ¿Pero para qué? No hace falta para nada. La OTAN no hace falta para nada después de que cayó el comunismo. ¿Pero dónde se ha visto esto? Y más a países como España, que hemos sido siempre neutrales en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y para mayor INRI, el único riesgo geopolítico que tenemos es Ceuta y Melilla, que en el tratado de adhesión de nuestro país a la OTAN quedan excluidos de la defensa de la OTAN. Mire, con todos los respetos, y si no me voy a ofender, tiene plena razón. Y si tú tienes un vecino que está loco, que además te persigue, etcétera, la primera cosa que tienes que hacer es llevarte bien con el vecino. Esto es mi primera recomendación. Y la segunda, o sea, procura llevarte bien, coño. Y la segunda, hombre, si no tienes más remedio, ármate hasta los dientes. Y luego podemos tener toda la simpatía que queramos. Yo tengo toda la simpatía y de mi dinero particular mandé varias decenas de miles de euros de mi dinero particular para ayudar a los de Ucrania. Pero de ahí hasta utilizar este pretexto para reforzar el Estado grandioso, gigantesco de la Unión Europea, hay un abismo. Entonces, con todo, creo que coincido plenamente con usted y con el análisis de Hoppe. Es una aplicación a un tema concreto, práctico. Yo normalmente nunca me meto en la política, a mí solo me interesa la teoría. Pero recuerden, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y viva Hoppe. ¿Qué tal? Buenas noches del Think Tank Sociedad de la Libertad, doctor Huerta de Soto. Ya que estuvo en reunión con el próximo presidente de Chile, Johannes Kaiser, y que obviamente tiene ya un equipo de plan económico con un plan austriaco, digamos 100% de la escuela austriaca, ¿ha sentido en Johannes Kaiser ese compromiso con los lineamientos del anarcocapitalismo o está tibio? Bueno, es que yo no me meto en política, pero una cosa curiosísima. Ayer en el hotel me dan unos empujones y de pronto me encuentro en una conferencia de prensa al lado de Johannes Kaiser. Y no sé, bueno, en realidad ya lo pueden ver, ¿no? Yo les veo con muchas ganas, yo creo que quieren mimetizar en el ámbito de Chile
el milagro argentino, Chile tiene un problema, es que conforme las cosas van mejor, digamos que se suaviza el deseo por hacer cambios revolucionarios. Esa es una especie de contradicción. Y bueno, yo les veo que tienen un equipo muy bien formado y sobre todo que el responsable de economía, joder, es alumno mío, Víctor Espinosa, que ha hecho el máster conmigo. Además fue el alumno más brillante, es el único alumno en 20 años que siempre ha ido por delante y al día en las lecturas. Fíjense ustedes qué personaje. Hacemos el programa de tal manera que no se pueden seguir. Aquí lo saben. Bueno, pues sí, miren, yo tienen toda mi simpatía y apoyo, pero miren, a mí no me interesa la política. Miren, yo deseo que tenga éxito Javier Milei, que consiga poner en orden toda la economía del país. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que no se duerma en la Bartola, que no, una vez que haya hecho el plan de estabilización del libro del Fondo Monetario Internacional, digan, hasta aquí hemos llegado, ya hemos llegado a nuestro objetivo. ¡Que no, señor! Eso es simplemente el primer paso. Luego tenemos que desmontar el Banco Central, privatizar el dinero, etcétera. Que no pierda la inercia que tiene. Y esa es la misión de los teóricos de la libertad, entre los que me honro de pertenecer. Venga. Bueno, simplemente. La tercera y última pregunta. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al profesor Jesús Huerta de Soto, de parte de un alumno de sus clases filmadas de YouTube, que han sido una luz para todos los que de a poquito nos fuimos introduciendo en las ideas de la libertad desde hace ya varios años, también por supuesto a la obra de los demás expositores que son maestros. Pregunta concreta, hablando de la realidad práctica de la política del mundo. Estamos transcurriendo los primeros meses del gobierno de Donald Trump y ha sido un gran debate entre los propios liberales que nos tenemos que en algún momento posicionar en cuanto a la geopolítica, analizando el gobierno de Trump que, por un lado, baja la burocracia, tiene un mensaje de desregulación económica, tiene Elon Musk trabajando en su equipo y que también se posiciona en contra de los gobiernos socialistas, interventores o de izquierda a nivel global, pero que después, por ejemplo, también tiene acciones proteccionistas en cuanto a la economía de los Estados Unidos, como las que han convulsionado el mundo a nivel financiero incluso en las últimas semanas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos posicionamos los liberales con respecto al fenómeno de Trump, teniendo en cuenta que por una parte tiene todas estas virtudes, pero que también tiene acciones como estas medidas proteccionistas en cuanto a la economía estadounidense, entendiendo también que al frente y en la realidad práctica, por supuesto que la izquierda, que los demócratas, los interventores amantes del Estado, siguen por supuesto accionando? Gracias. Sobre Donald Trump, bueno, el bueno de Milei, cuando tuvo la primera reunión con el Papa Francisco, que en paz descanse, se nos ocurrió la idea de entregarle un set de libros austriacos, los míos, la fatal arrogancia al Papa Francisco, y en la primera fichamos a Bagus, cogió un avión, se llevó los libros, se los entregó a Milei en Roma y lo primero que le hizo fue entregarle al Papa los libros. Una cosa muy semejante hicimos en la primera reunión que tuvo Javier Milei con Elon Musk. Elon Musk no tiene, no tiene un pelo de tonto, aunque está un poco como una cabra, que no sabe, pero es la leche, es un tío, y entonces tiene una capacidad tremenda y es, digamos, la representación de la motosierra. Incluso creo que le han regalado una motosierra de oro, ahí andar cortando, etcétera. Bien, en fin. Trump, nunca hago declaraciones de tipo político, pero los impuestos, cualquier libertario está en contra de ellos, y los aranceles son un impuesto, luego es un grave error. Pero si Estados Unidos quiere pegarse un tiro en el pie, o si Trump quiere pegar un tiro en el pie a todos los consumidores norteamericanos, allá él. Lo que está claro es que no tiene ninguna justificación que la Unión Europea, por ejemplo, reaccione metiéndose en una guerra arancelaria, subiendo a su vez los aranceles y pegando un tiro en el pie a todos los pobres consumidores, 450 millones que estamos en la Unión Europea, entre los cuales me encuentro. Al revés, es la oportunidad única para coger y eliminar todos los aranceles en la Unión Europea, pero no los industriales nada más, sino también los agrícolas, porque en primer lugar le dejas en evidencia a Trump, no dice que son recíprocos, pues elimínelos usted. Ahora, aquí hay una hipocresía generalizada, porque cuando Trump entra como un burro en una cacharrería estableciendo el inicio de esta guerra arancelaria, de pronto se cae del guindo la presidenta de la Comisión Europea, Van der Leyen, y dice: anda, me he dado cuenta de una cosa, miren en la calle,
No hay ni un coche de Estados Unidos. Y ahora me entero que los aranceles que ponemos en Europa a los coches norteamericanos son 4 veces más altos que los que ponían en Estados Unidos a los europeos. Ay, señor Trump, si usted no me pone los aranceles, ahora que he descubierto esto, yo se los bajaría al mismo nivel. Probablemente too little, too late. Pero es que además resulta que, me conozco muy bien lo de la Unión Europea, tenemos un grado de regulación tremenda y absolutamente cínica que está orientada contra Estados Unidos. Es tremendo esto, ¿eh? Porque, por ejemplo, no puede entrar un pollo que se haya metido en una piscina con cloro, cuando todos nosotros nos bañamos en piscinas con cloro, y resulta que los que exportan los pollos con cloro son los norteamericanos. Y en este momento, en la mesa de la Comisión Europea hay un expediente para poner una multa a todas las tecnológicas norteamericanas, Facebook, Google, etcétera. Dicen que son muy generosos, que como la ley de la Unión Europea permite que aquellos que incumplan la ley de protección de datos, que es, dale tú de comer aparte, os lo digo yo que tengo una empresa con un equipo solo dedicado a tratar de cumplimentarla, hasta el 5% de multa de todas las ventas totales puede poner la Comisión Europea. Pues bien, han propuesto que pongan a todas las tecnológicas norteamericanas una multa del 3% de todas sus ventas mundiales. Como es lógico, oiga, esta hipocresía es tremenda, ¿eh? Supongo que en esta estrategia de Trump, que por cierto no se caracteriza por su finura intelectual, ni falta que le hace, está a años luz del presidente de Argentina, que como es lógico es un defensor acérrimo del librecambismo, pretende forzar un marco inflacionario a través de influir en la Reserva Federal, porque considera que también es un arma arancelaria, y cada vez que baja un 25 puntos básicos la Unión Europea el tipo de interés, lógicamente él quiere reaccionar, oye, que la Unión Europea tiene el 2,25% de los intereses y nosotros los mantenemos al 4 o 50%. Quiere decir esto, y por eso yo nunca me meto en política, señores, solo me interesa la teoría, que la política está llena de meandros, y que no hay cosas claras, blancas o negras, y que veremos. Yo por lo que rezo ahora al Papa Francisco, que por fin ha visto la verdad y está en el cielo, es que todo esto sirva para poner a cero el contador y se reinicie un nuevo GATT, General Agreement on Tariff and Trade, en el que reduzcamos todos los aranceles a nivel mundial a cero, tanto los industriales como los agrícolas. Les comento que ya lo están esperando al doctor Huerta de Soto, porque tiene una cena y tiene que llegar puntual. Agradecerles muchísimo por la presencia, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Agradecerte, Martín, Alberto, Jesús, por compartir este panel. Daría para mucho más, pero bueno, yo me llevo como cosecha personal para mi intelecto esperanza. Yo creo que el ser humano, si no tiene esa luz, esa alegría, esa esperanza para soñar con un mundo mejor, y vamos caminando con mucha tristeza por la vida. Y en este camino, para disfrutar y celebrar la vida, tener horizontes de luz y esperanza nos da esa energía diaria para seguir adelante. Y las ideas de la libertad, entendiendo libertad en el concepto más amplio, en el libre albedrío que mencionaba Alberto, nos va a atraccionar sí o sí a todos para la felicidad, que es el fin último que todos los seres humanos buscamos. Así que muchas gracias por estar y les deseo que sean muy felices en la libertad y que vivamos en entornos. Bien.